¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Números decimales en la recta numérica y su equivalencia con una fracción decimal. Nuestro resumen dice así. En esta lección analizarás cómo ubicar números decimales en la recta numérica. Compararás números decimales entre sí para determinar cuál de ellos es mayor, menor o si son iguales y verás cómo establecer la equivalencia de una fracción común con una fracción decimal. A propósito del tema de hoy, es increíble lo rápido que crecen los adolescentes. Seguramente lo has notado. Si no, haz la prueba de medirte semana a semana y registra las medidas que vas obteniendo para que observes cómo vas creciendo. Un recurso que puedes utilizar para llevar el registro es el de anotar tus medidas en una recta numérica. Sin embargo, el crecimiento de una semana a otra serán apenas unos milímetros, así que tendrás que aprender a ubicar números decimales en la recta numérica, ya que posiblemente obtendrás medidas como 1.50 y 3 metros, 1.60 y 1 metros, etc. Para ayudarte a realizar dicho registro de una manera adecuada, pon atención al siguiente ejemplo. Para ubicar el número decimal 7 décimos en la recta numérica, se puede seguir el siguiente procedimiento. Dado que 7 décimos nos indica por su expansión decimal que en una unidad hay 10 décimos, para ubicarlo en la recta numérica podemos dividir la unidad en 10 partes iguales. Ya sabes que hay números positivos y negativos y cómo ubicarlos en la recta numérica. En este caso, 7 décimos es un decimal positivo y se ubica a la derecha del 0. Para ubicar 7 décimos en la recta numérica nos vamos a mover a partir del 0 7 posiciones a la derecha empezando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Como observaste, 7 décimos se ubica en este punto de la recta numérica. En el caso del número 63 décimos o punto 63, identificamos que es un número decimal de orden de los centésimos. Esto significa que la unidad va a ser dividida en 100 partes iguales. Proseguiremos con la clase de español, titulada ¿Qué tienen de especial los reglamentos? Nuestro resumen dice así. Para entrar en materia te compartiremos la siguiente frase. Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Aprenderás no solo qué tipo de textos pertenecen los reglamentos, sino qué los distingue entre ese grupo. Todo esto como parte de un proceso que te llevará a producir e interpretar documentos para regular la convivencia. Identificarás y analizarás las diferencias que tienen los reglamentos con respecto a otros textos discontinuos. Para empezar, es importante que tengas en mente algunos reglamentos de tu comunidad o alguno que te resulte familiar, como el de algún parque cercano o el de la biblioteca escolar. Ya que tengas todos, elige uno que te ayude a conocer las normas de convivencia y en su caso las sanciones que puedes llegar a tener por no cumplir las mismas. Existen diferentes maneras de organizar y explicar la información. Para ello es importante entender las características de cada texto, así como las formas en que cada uno de ellos se pueden leer. En los reglamentos se utilizan textos discontinuos. ¿Cómo están organizados los textos discontinuos? Los textos continuos son los que están hechos para leerse completos, como los poemas o los artículos, mientras que los discontinuos tienen secciones o párrafos independientes y pueden leerse únicamente la información que se necesita, como en las líneas del tiempo o las infografías. Los reglamentos son textos discontinuos, pero ¿qué los hace diferentes al resto? Las características del reglamento como texto discontinuo son las siguientes. Son textos discontinuos porque no necesariamente se leen de manera lineal. Los enunciados que se utilizan en este tipo de textos no se organizan en renglón seguido o estructura secuencial como los textos continuos. Presentan información de naturaleza gráfica. Se puede leer de diferentes maneras, comenzando la lectura en partes distintas, leyenda, a saltos o solo una de sus partes. Los textos discontinuos se pueden leer de una manera distinta, ya que puedes enfocarte solamente en el apartado o punto específico, sin necesidad de leer todo el texto para comprenderlo, de acuerdo con las necesidades o el interés que hayan llevado al lector a buscar ese texto en particular. El reto de hoy es el siguiente. Te invitamos a que busques varios textos discontinuos que te llamen más la atención o que tengas a la mano, tal vez un instructivo de algún aparato, el periódico o hasta el recibo del gas o de la luz. Es recomendable que incluyas un reglamento en tu búsqueda y que lo vayas leyendo para que te familiarices con este tipo de textos, pero hazlo identificando solamente el apartado o punto que te sea de interés en este momento. Proseguiremos con la clase de historia, titulada Sociedad Estamental y Monarquía Absoluta. Nuestro resumen dice así: reconocerás las características de la monarquía absoluta y la organización estamental de la sociedad del antiguo régimen.
En el siglo XVI, con el descubrimiento de América y las reformas protestantes en Europa, las monarquías se convirtieron en estados poderosos, lo que consolidó y concentró el poder en una figura, el rey. Las monarquías se fueron transformando en absolutas y para los siglos XVII y XVIII el absolutismo se había afianzado en Europa. Pero, ¿cuál era la justificación de esta forma de gobierno? La organización política de Europa pasó del feudalismo al absolutismo, de una fragmentación del poder a la concentración de este en una persona, inmerso en una sociedad testamental. El paso del feudalismo al absolutismo que vivió en Europa en los siglos XV y XVI, donde pasó de pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes a un proceso de unificación de territorios y concentración de poder bajo la autoridad de diferentes monarcas, de manera que en los territorios donde había varios gobernantes quedó solo uno. La monarquía absoluta es un sistema político, económico y social propio de la Edad Moderna, que se caracteriza por los siguientes aspectos básicos. Es una forma de gobierno reconocido en la Edad Moderna, y aunque en cada reino hubo circunstancias distintas durante su integración, un elemento común fue el gradual debilitamiento de los señores feudales, el cual favoreció la incorporación de sus territorios a los distintos reinos. Al formar parte de ellos, los señores feudales conformaron un nuevo grupo social, la nobleza. Hacia el siglo XVII, todos los poderes políticos recayeron en una sola figura, el rey o monarca, quien era el responsable de hacer las leyes y ejecutarlas mediante la acción propia de gobernar, y además procuraba la justicia al determinar quién era culpable o no de haber cometido algún quebrantamiento social en cualquier sentido. Número 3. Los monarcas basaron su poder en el derecho divino, es decir, se basaban en la creencia de que Dios los había designado a ellos y a su familia para dirigir los destinos del reino, y si alguien osaba atacar o contradecir al monarca, estaba literalmente atacando y contradiciendo a Dios. En consecuencia, estaba al frente de la monarquía hasta su muerte o abdicación, momento en el que sus familiares directos se convertían en los sucesores al trono. Por tanto, las monarquías eran vitalicias y hereditarias. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada El que con derechos anda, a vivir aprende. Nuestro resumen dice así: conocerás tus derechos, y esto te dará la oportunidad de ejercerlos, respetarlos y exigir su garantía al Estado. Por ejemplo, cuando una persona es violenta, física o psicológicamente, se atenta contra su dignidad. El Estado debe impartir justicia con base en la ley, para salvaguardar su integridad. ¿Te das cuenta de lo importante que es conocer este tema? ¿Has leído u oído noticias acerca de las condiciones de pobreza que se viven en algunos países de África? ¿De la migración de personas de origen africano que esto provoca hacia Europa? Si bien este hecho sucede en otros continentes, en el tuyo también se viven situaciones similares, donde las personas salen de sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida. En el trayecto, sus derechos humanos son violentados y no se respeta su dignidad. Pero, ¿qué provoca esta situación? ¿Consideras que solo algunos individuos son merecedores de derechos o que estos deberían reconocerse para cualquier ciudadano del mundo? Una pregunta que es difícil de responder. Para hacerlo hay que informarse e investigar. Comienza por recordar qué es la dignidad humana, puesto que de ella emanan los derechos humanos. La dignidad humana es un valor y un derecho que tienen las personas por el hecho de que son seres humanos, independientemente de la condición social, económica, características físicas, origen étnico o nacionalidad, religión, edad, sexo, género o condición de salud. Los derechos humanos son facultades o prerrogativas que deben tener toda persona para vivir con dignidad y decoro. Son una serie de valores que regulan la vida de los seres humanos y la relación con otros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que la aplicación de los derechos se rige por los principios de universalidad, que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, progresividad, que constituye la obligación del Estado de asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, interdependencia, que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos con los otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan los derechos vinculados. Indivisibilidad. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. En la sociedad, quien reconoce los derechos de las personas, los regula y protege es el Estado por medio de las leyes. Por eso, los derechos humanos están reconocidos y protegidos tanto en tratados y declaraciones internacionales como en las regulaciones internas de los países. El reto de hoy es el siguiente: diseña una campaña de promoción de trato digno y respetuoso a las personas en tu comunidad. Piensa en los pasos para interpretarla. Objetivo de la campaña: personas a las que se dirige, información que se va a compartir. Piensen en alguna frase o lema que identifique la campaña, medios de difusión que utilizarás como cartas, carteles, videos, trípticos, etc. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología.
titulada Las técnicas de mi campo tecnológico. Nuestro resumen dice así: analizarás las clases de técnicas que utilizas generalmente en tecnología. Asimismo, identificarás las técnicas de un campo tecnológico específico. Observa a tu alrededor e imagina cómo sería la vida sin electricidad. Tómate tu tiempo, mira con atención y deja volar tu imaginación. Sería terrible, ¿verdad? No habría forma de ver por las noches, ya que no podrías encender las luces ni ver televisión. No se podría mantener la comida por mucho tiempo sin refrigerador. No podrías usar el horno de microondas, y no funcionarían los celulares ni las computadoras. Tampoco sería posible utilizar las bombas de agua para el riego y otras actividades de campo, así como para la alimentación en diferentes zonas del país. Todas las formas en que aprovecha la energía eléctrica estarían impedidas. Pero hay otras formas de obtener energía eléctrica. Estas se dan con ayuda del sol, del aire o del agua. En la actualidad, ante la preocupación por el cuidado del ambiente, se siguen investigando nuevas formas de obtener electricidad a través de energías renovables. Pero para que la electricidad llegue a tu hogar se requiere de un sistema eléctrico en donde existe una planta generadora de electricidad, una red de transporte, una de distribución y una red transformadora. Cuando los sistemas técnicos adquieren mayor complejidad, llegan a formar campos tecnológicos, los cuales se caracterizan, entre otras cosas, por la articulación y agrupación de técnicas que de manera organizada funcionan con un propósito. Una de las técnicas que surgió con los ancestros fue la realización con la confección del vestido. La creación de la aguja y el hilo fue uno de los principales insumos para unir pieles que sirvieron para protegerse. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona lo siguiente: ¿Cuál es el campo tecnológico que más te interesa y por qué? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.